Invitados muy interesantes, gente muy capaz, muy brillante, que viene de lugares muy lejanos y que el día de hoy pues, quiero empezar permitiéndonos presentarse para entrar al tema de fondo, que me parece que es una agenda que abarca temas que nos interesan a nosotros como Nuevo León, como México, que son temas que rara vez pensamos porque no nos sentimos todavía a lo mejor como suficientemente involucrados en el tema o que sea muy relevante o porque nos debería importar. Entonces, pues empiezo con Pablo, Miklos y Agustín. Gracias por permitirme transmitir con ustedes y pues no se puedan presentar brevemente, izquierda, derecha, algo para que la gente subiera. Bueno, gracias Enrique, mi nombre es Pablo Muñoz Incopeta, soy doctor en filosofía política, autor de varios libros y en este momento resido en Canadá. Yo soy Miklos Lukács, soy peruano, soy profesor universitario y bueno, aquí estoy con mis super amigos de la Bueno, yo soy Agustín Laje, soy licenciado en Ciencia Política y magíster en Filosofía, soy escritor y me dedico un poco, digamos, a molestar a los progres, básicamente. Terror de los progres. Yo creo que la mayoría de la gente los conoce, pero es importante, por lo menos para el espectro de México. Yo quedé ahorita realmente muy pensativo, escuché un video que estaban haciendo, cosas que yo incluso estoy involucrado en el tema, considero que estoy involucrando, no había mencionado en Miklos. Tú ahorita empezaste a hablar porque es importante todo ese tema de la famosa transfobia o el tema de la, digamos, casi mutación que tienen las personas hoy en día que piensan algo y automáticamente debe de ser reconocido de esa manera. ¿Por qué es importante? Porque es importante eso. Hay que partir con las contribuciones del primer piso, que son las contribuciones que ya habían hecho Agustín, Nico Márquez, Pablo, ¿no? Cuando empezaron a hablar de esta idea de ideología de género y todas estas ideologías que en el fondo lo que estaban tratando de hacer era quitar de contenido lo que significa ser hombre, ser mujer. Eso fue una primera etapa en la cual tú puedes definirte con el género que sería esta idea de que yo puedo ser lo que quiero ser, lo que mi mente me dice y socialmente voy a ser consumido también. Eso se ha ido poniendo más complejo cada vez y vamos a decir, las diferentes formas de interpretarnos han ido aumentando y se han vuelto más bizarras a medida que ha habido más desarrollo tecnológico. Ahí entra el tema entonces del transhumanismo, que es una ideología, es un movimiento cultural, es un tema militar hace unos años, y ya bastante gente ya más o menos lo conoce, pero es esta idea de que a través de la tecnología nos vamos a mejorar como especie. Entonces, sin entrar en detalle de lo que significa esa ideología, lo que estamos viendo hoy es que si estábamos pasando de etapas referidas con lo sexual, con lo identitario, va a entrar con una etapa que ya se está viendo, por ejemplo, la gente cuando ves a estas personas que se empiezan a poner chips en el cuerpo de ese visto, que quiero abrir mi puerta con el chip. Después se están hablando otros de que Elon Musk, ¿no? Con Neuralink, esta tecnología supuestamente de tantas chips en la corteza cerebral, gente que ya está pensando en términos de ciencia ficción, de subir sus pensamientos a la nube, de bajar programas en su cabeza. Ahorita lo último fuerte. Más, ¿sí? ¿Se está escuchando lo que estoy diciendo? A ver que nos avisen, porque ahí recién llegué a verlo, lo ponían y no. Perdón. No sé, pero no sé. Lo podemos acercar un poquito. Sí, entonces, no, la idea entonces es que a través de la tecnología podemos modificarnos y mejorarnos. Y esto parece una locura, pero lo que estoy diciendo es que si bien tuvimos en primera etapa cuestiones como el género, pasamos ahora a estas ideas de superhombres mejorados con tecnología. Y ese creo que es el peligro que estamos viendo ahora. La gente no lo está viendo porque ignora el desarrollo tecnológico, pero eso está en camino. A mí lo que me gustaría hacer es como una especie de abogado, y obviamente les voy a hacer preguntas de cosas que no estoy de acuerdo, pero eso es algo que seguramente la gente va a decidir. A ver, por ejemplo, tú incluso ahorita decías también por el tema de, no, hay un cierto heroísmo en esta filosofía progre. Digamos, si yo no le hago a nadie, yo quiero considerar, lo percibo como un elefante, ¿por qué está mal? ¿Por qué debo de considerar que está mal eso? Bueno, en primer lugar porque no es un elefante la persona, es así como un elefante, es una verdad evidente. Yo puedo decir, yo soy muchacho, soy una lata de cerveza, pero la verdad objetiva es que no soy una lata de cerveza. No importa por qué, porque se está destruyendo la verdad. Ese es un principio fundamental. La gente dice, no me afecta, entonces no hay problema. Sí te afecta porque se está diciendo una mentira. Y en sociedades donde se aceptan las mentiras, la comunicación se va a volver cada vez más imposible.
La comunicación humana depende de que exista un piso de objetividad, un piso de percepción común. Es decir, si vos me pedís, por ejemplo, que te pase la cerveza, pues yo entiendo que esto es una lata de cerveza y por eso puedo interpretar lo que vos me estás pidiendo a mí, yo puedo hacer esto. Ahora, cuando la realidad pasa a ser totalmente interna a tus sentimientos, como yo no puedo acceder a tus sentimientos, pues entonces la comunicación entre nosotros se vuelve imposible. Claro. Esto es algo extramental, es decir, la lata de cerveza es extramental, está acá. Si vos me decís, pasame la cerveza, vos estás usando una serie de signos lingüísticos que yo puedo interpretar porque hay algo fuera de nosotros a lo cual vos estás apuntando con tus signos. Yo los interpreto, lo vinculo, adecuo tus signos a esto en términos de verdad. Esto es una cerveza, ¿es verdad o es mentira? Tu signo se adecua a esto, es verdad. Tu signo no se adecua a esto, no es verdad. Entonces, no hay una relación natural entre tu signo y esto, porque esto en inglés sería can of beer. Pero hay un acuerdo lingüístico entre nosotros que reposa en esta objetividad. Ahora, cuando el acuerdo lingüístico se deshace, precisamente cuando no hay nada extramental a vos a lo que puedas apuntar. Entonces, yo sé que esto puede sonar un poco complicado, pero eso sería un grandísimo problema, que es que yo, por ejemplo, ya no podría tratar con vos, en la medida en que la realidad, si yo acepto la premisa de que no hay nada de malo en que tu autopercepción determine la realidad, pues entonces yo ya no puedo tener un trato humano con vos. Oye, Agustín, sobre ese mismo punto, dos preguntas. La primera, ¿qué opinas de todo este concepto de la palabra todes, que a mí en lo personal, yo he dicho que es un absurdo, pero sí, te pregunto, ¿qué piensas tú que se pretende lograr con esta palabra que puede resultar ambigua y qué conflictos puede generar? Porque la gente me ha dicho, no, es que ustedes son exagerados, a ver, ¿por qué está planteando que eso es algo negativo, es algo que pues, le permite a las personas sentirse a gusto, ¿no? Que las llames sin ningún tipo de asignación que les moleste? ¿Tú por qué piensas que eso es relevante? Porque he leído quienes te dicen que sos un exagerado y que a vos lo que te está molestando es que el otro se sienta a gusto y que el llamado lenguaje inclusivo fue pensado para que el otro se sienta a gusto, es una persona que no tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. El asunto del lenguaje inclusivo, primero que nada, no es nuevo. Sí. El asunto del lenguaje inclusivo tiene una maternidad intelectual en una filósofa feminista francesa llamada Maurice Wittig, que escribió, entre otros textos, el más vinculado con este tema, un libro llamado El cuerpo lesbiano o El cuerpo lésbico, según la traducción que uno escoja. ¿Qué plantea ella ya? Plantea que el género es algo totalmente arbitrario. Claro, primero hablamos de sexo, después hablamos de género como una serie de características sociales vinculadas al sexo, y a partir de ahí esta autora da un salto y dice, no, todo eso es totalmente arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay ningún sexo de fondo en el cual se esté en el cual descanse la construcción cultural, por lo tanto se evaporó todo eso. Ahora bien, ¿cómo se sostiene la ficción del sexo? ¿Cómo se sostiene la ficción heteronormativa? ¿Cómo se sostiene la ficción binaria? Se sostiene a través de marcas de género. La marca de género más importante es la propia lengua, que reproduce el binarismo sexual cada vez que tiene que expresarse sobre algo. Decimos, por ejemplo, ¿está contenta o está contento? Decimos, por ejemplo, ¿es un chico o es una chica? Decimos, ¿es mi amigo o es una amiga? Ahí estoy marcando lingüísticamente, en términos de género, una expresión que va a reproducir en la sociedad la idea de que somos dos, hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál es el asunto del lenguaje inclusivo? No es que vos te sientas bien. El asunto con el lenguaje inclusivo es deconstruir toda marca de género que esté presente en el lenguaje para difuminar la idea de que hay hombres y mujeres. Eso es todo. Hay que difuminar la idea de que hay hombres y mujeres que para mal de ellos están tan incorporadas en nosotros que la reproducimos con nuestra forma de hablar todos los días. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, se pretende eliminar cosas naturalmente reconocidas y generar una especie de ambigüedad que favorezca el caos. También, sí, pero fíjate que también, como lo que decía Agustín, buscan eliminar no solamente la realidad del hombre, sino que el feminismo busca también eliminar la realidad de la mujer. Porque básicamente lo que se busca hacer es una guerra política a través del lenguaje, pretendiendo cambiar las estructuras neuronales y de percepción de las personas
con el falso pretexto de que si dejo de llamarlo cerveza, va a dejar de ser cerveza y va a dejar de existir como cerveza. Le vamos a eliminar su entidad, su realidad, su ser, lo cual, por otra parte, es imposible, ¿no? Y volviendo a lo de recién, si me permite comentar, básicamente aquí lo que está en juego también es nuestra sociedad, una sociedad política, porque no solamente que se hace imposible la comunicabilidad, que nos podamos comunicar, sino que básicamente se destruye el pacto que todos nosotros tenemos con respecto a la obligación de decir la verdad. Claro. Cuando en una sociedad ya no se puede decir la verdad, cuando en una sociedad la ley no está para proteger el objetivo, cuando la justicia no defiende la verdad, la objetividad de las cosas, se acabó absolutamente todo. Y es esa verdad, es ese pacto por la verdad, es ese pacto por cumplir la palabra que nos promete, es lo que construyó nuestra civilización política occidental. Pero hay un punto que es importantísimo. Si aceptamos que, a ver, la gente piensa que aceptar que todo es relativo es una forma de ir al poder. La gente piensa, si yo acepto que todo es relativo y yo apoyo esa corriente de que todo es relativo, estoy dándole un golpe de muerte a los poderosos. Porque son los poderosos los que hablan en términos de verdad. Ahora, es exactamente al revés. Si yo acepto que todo es relativo, yo ya no puedo recurrir a la verdad para defenderme de los poderosos. Claro, si me permite, lo refuta magistralmente Scruton. Cuando un relativista te dice que todo es relativo, claro, se contradijo. te dice que no le creas. ¿Por qué? Porque si todo es relativo, si todo es relativo, no hay verdad objetiva. Una pregunta Y si no hay verdad antes de objetiva, empezar para los tres. Ahorita mencionaban algo importantísimo, tema del género. A ver, ¿ustedes piensan que estas leyes, estas ideologías han generado algún tipo de avance en la justicia para las mujeres, en los delitos contra las mujeres en sus países? Se platica cuando de eso. Bueno, mira, a ver, le voy a dejar a Agustín que hable de datos, pero yo voy a decir una cosa. Todo este proceso de transformación y de destrucción del ser humano no se daría, obviamente, sin la variante tecnológica, pero sí no se le abriese la puerta por medio de la ley de la política. O sea, por un lado, la tecnología, a partir del año 1947, comienzan a armonizarse niños, algo que lo he visto jamás en la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, hoy en día, lo que estamos viendo es que toda nuestra estructura política de Occidente, a partir de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Agenda 2030, el Trabajo del Foro Económico Mundial, las legislaturas, están implementando una ideología de género y una ideología y una agenda marcadamente progresista que busca como objetivo final, aunque la mayoría no lo ven ni siquiera estos políticos, la destrucción de la realidad del ser humano. Y obviamente eso va a implicar la destrucción de nuestra sociedad, de nuestra realidad política. Esto, y yo lo voy a hablar más en profundidad mañana en la conferencia, le está preparando el camino a una nueva forma de totalitarismo. No como el totalitarismo tal vez que se vivió en la Unión Soviética, pero sí un totalitarismo marcadamente progresista, globalista, y que algunas personas, como vamos a hablar en un momento, ya lo están sufriendo en carne propia. ¿Y por qué crees tú, o has mencionado como que el objetivo de eso involucra tanto a los niños? Porque es algo que, a ver, eso sí es algo que todos debemos tener conciencia. Los menores son parte de una agenda que ahorita mencionó Miklo, si me gustaría abordar ese tema, porque son parte de la agenda. ¿Cuál es su rol? ¿Qué pretenden hacer con ellos? Bueno, yo creo que Miklo nos va a dar como lo hablamos recién. Es que no es que sea el segmento más joven de la sociedad, estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes en la etapa universitaria, son el sector más emocional e intelectualmente vulnerable de la sociedad. Porque son, por su vida, no han tenido las experiencias suficientes, no han tenido los fracasos suficientes, viven en un mundo que se está construyendo todavía. Ellos son el público objetivo de todo lo que estamos haciendo, o sea, de todo lo que se está haciendo. Entonces nosotros somos, cuando se habla, por ejemplo, de esta dicotomía entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Ahora hay que ser innovador, hay que ser disruptivo, el cambio constante. Esa es la mentalidad que se te vende, ¿no? De consumo veloz, de gratificación inmediata, y por otro lado está lo de esto toma mucho tiempo, estos medievales, qué aburridos, mucho trabajo, tengo derecho a que me alimenten, porque es mi derecho. Entonces creas esta idea de que lo nuevo es emocionante, de que lo viejo es aburrido y que ya no tiene utilidad. Esa es una cuestión que se está sembrando en las generaciones más jóvenes. Y esto apunta a esta idea de que cuando tú unes
este discurso de lo novedoso con lo tecnológico. Lo tecnológico es disrupción, es cambio, es energía en movimiento, es nuevas posibilidades, o por lo menos que venden de esa naturaleza. Entonces, va también apuntando a ese discurso, a ese segmento de la población, para que ese segmento de la población supuestamente después se emancipe a través, o se libere a través de estos aparatos tecnológicos y llegue a su autorrealización, autosatisfacción. Pero es un discurso falso, es una gran mentira, porque lo que se van a encontrar finalmente es un tortazo en la pared. Mayores tasas, no, este problema enorme de identidad, que lo hacen los jóvenes, no saben qué son. No es como un falso heroísmo, como se lo está vendiendo. Totalmente. El placer te va a llevar a la felicidad. Totalmente. Esta es la idea de que tú puedes ser, tienes derecho a ser feliz. No trabajes, no hagas absolutamente nada, porque tú puedes ser víctima. Esta idea de que siempre te crean como un incapacitado de la vida. Mira, te doy un dato bien concreto, es decir, los suicidios en jóvenes se han multiplicado en los últimos años. El acceso, yo todos estos datos los tengo en un nuevo libro que voy a sacar en febrero del año que viene. Entonces, eventualmente se remitirán allí, pero son fuentes generalmente, por ejemplo, de la OMS, ¿sí? La cantidad de consumo de antidepresivos y de psicofármacos por parte de jóvenes nunca había sido tan exacerbado. Es decir, nadie puede decirnos que la juventud hoy es sinónimo de felicidad. Eso, a ver, los datos me muestran que eso no es así. La juventud hoy está totalmente perdida porque lo que está quebrado es el sentido. Nietzsche caracteriza al mundo moderno como el avance del desierto, ¿no? Es decir, el advenimiento del nihilismo, porque acá el hedonismo también está conectado con el nihilismo, que es la nada, estás en el abismo, ¿no? El nihilismo es eso, es ¿quién soy yo? No sé, no, nada. ¿Cuál es mi sentido aquí? Nada. ¿Hacia dónde marcho? Hacia ningún lugar. ¿Cuáles son tus valores? Nada. ¿Cuáles son tus creencias? Nada. ¿Cuáles son tus culturas? Nada. ¿Cuál es tu identidad? No sé. Entonces eso es un cóctel explosivo en su cabeza. Es que la identidad nueva va a ser el consumo. Claro, o sea, Es que ya hay consumo. Ya es. La identidad hoy es una operación de shopping center. La identidad hoy se vende y se compra en el centro comercial. ¿Por qué vos te pensás que el orgullo, que el mes del orgullo gay, o que el día del orgullo gay ahora es un mes del orgullo gay? Porque las marcas se han dado cuenta que nunca venden en todo el año mejor que en ese mes. ¿Por qué vos te pensás que todas las marcas, mira, desde las más grandes hasta las más chicas, todas se disfrazan de multicolor durante el mes del orgullo gay? ¿Por qué? Porque lo que están vendiendo es identidad, es pertenencia. La gente se compraba su ropa simplemente para vestirse o por una razón estética. Hoy la gente se compra ropa para pertenecer, y ni siquiera para pertenecer como quien quiere pertenecer a un partido político, porque en el caso del partido político uno primero es de un partido o de un movimiento político y después compra esa ropa. En el caso actual es exactamente al revés: primero me compro esa ropa para después sumarme a esa fuerza y política. si me permites, Agustín, cortito, complementando, esto también tiene que ver con teoría política, la famosa identity politics, Sí. o la política identitaria. Lo que decía Agustín es que antes la gente se reunía en términos políticos sobre la base de valores, sus principios en común, ideales, ¿no? O sea, aspiramos a una sociedad de esta naturaleza, vamos a utilizar un modelo de mercado de este tipo y necesitamos un Estado que sea más o más chico, más grande. Sobre eso se agrupaba la identidad política, ¿no? Identity politics es otra cosa, ya no es una cuestión valórica, ahora son cuestiones, o sea, que son, naciste con esas características inmutables. Somos de color, somos todos negros. Eso es una razón para unirnos políticamente. O somos todos gays, razón para unirnos políticamente. Pero así como tienes en estas identidades de género, múltiples identidades, en términos políticos identitarios puedes tener cualquier tipo de política, de grupos políticos. El grupo de sordos viscos, el grupo de los que juegan con Barbies, y nuevamente lo que terminas haciendo es fragmentar o hiperfragmentar la sociedad.
Perdón, una sola antes que se me pase el punto. Ahora, fíjate vos que es una identidad, es una política idiota, porque siempre referencia a tu propio ombligo. Claro. No es la política del otro, la política de voy a hacer grande mi patria, la política de voy a difundir estos ideales, la política de voy a mejorar las estructuras del Estado. No, es la política de yo me acuesto con entonces este grupo político. Y siempre soy yo. O sea, el centro de la política no puede ser el yo. El centro de la política somos nosotros y el ellos. Pero aparte está el elemento de victimización psicológica en el grupo identitario, porque no es cualquier grupo identitario, es un grupo de evangélicos, dicen nosotros nuestro grupo de evangélicos, van a decir no señores, es un grupo de hombres, van a decir nosotros somos un grupo identitario, ese grupo no cuenta. No. ¿Por qué? Porque debe tener una marcada característica de victimización. Hay jerarquía de identidades. Y hoy en día en Canadá, por ejemplo, y mañana lo voy a mostrar, en universidades, una persona, un joven que ingresa, tiene que marcar los distintos checks de privilegio, de niveles de opresión. Y entonces, por ejemplo, si hay solamente un lugar disponible para un curso y somos nosotros 4 los que estamos aplicando para ese único lugar, nos van a marcar los niveles de opresión y van a decir, a ver, todos ustedes son heterosexuales, punto negativo, todos ustedes son Viene siendo discriminación. Positiva dicen ellos. Entonces se trata de siempre darle prioridad a aquellas personas que tienen marcas o niveles de victimización. ¿Y eso en qué ha transformado nuestra sociedad actual? En que se ha convertido en unas olimpiadas de la victimización. Los jóvenes compiten por tratar de ser lo más víctimas posible. Y ahí se ve el extremo de la idiotez que decía Agustín, en mi opinión, se manifiesta en jóvenes que están dispuestos a amputarse los pechos y sus penes para ser parte de ese grupo colectivo. Y esa es una psicopatía tremenda que estamos viendo desde el punto de vista social. Yo no lo conocí y me gustaría hablar un poco más en esto, porque es una conversación muy dinámica la que hay aquí. A ver, platícanos más el tema del caso Canadá, porque aquí en México muchos políticos progres dicen, no, es que si fuéramos como Canadá, somos un país de tercermundista, hay que ver hacia arriba, ¿no? Aquí hay que ver hacia abajo. A ver, platícanos de ese milagro que es Canadá, ¿qué más datos tienes? Canadá es un país en el cual se miente sistemáticamente y se le paga a youtubers y a influencers para promocionar y tratar de remediar un problema gigantesco que hay en ese país donde yo vivo, es que no hay gente. Hay un invierno demográfico por todo lo relacionado a todas estas políticas tanto de control de la población, ya no impuesto por el Estado, sino que se ha estupidizado a la gente hasta tal punto de que en Canadá no hay gente. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan sí o sí de mexicanos, de centroamericanos que vayan a cumplir los servicios básicos porque no hay nadie. Eso es una realidad, no hay nadie. Se están cerrando facultades, se están cerrando escuelas, porque no hay niños. ¿Y cuál es el problema de Canadá? Que en Canadá básicamente se ha establecido una dictadura del género, una dictadura progresista, ya esto ya viene desde hace varias décadas, fruto de las enseñanzas de las mismas universidades, donde se han implementado todas estas ideologías, donde jóvenes han mamado por décadas todas estas ideologías y hoy están llevando a la práctica dentro del gobierno, dentro del Partido Liberal de Justin Trudeau, por ejemplo, dentro de las políticas de género. Canadá es el ejemplo de una dictadura del género donde si no estás de acuerdo con la ideología de género, el gobierno puede venir, quitarte a tus hijos y mandarte a la cárcel. En este momento hay papás que están en la cárcel por haber defendido a sus hijos y no permitir que se los hormonicen porque así lo había decidido el grupo LGBT de la escuela, que hay que hormonizarle a la niña a la familia. Es lo que dice Pablo. Y ojo, es un dato, un detalle comedor. Pablo vive en Canadá, yo vivo en Inglaterra, Agustín vive en España. O sea, nosotros conocemos el primer mundo desde la entraña. Y lo estamos viviendo en carne propia. Podemos decir desde perspectivas completamente distintas que apuntan exactamente a la misma disolución social. Es una desgracia. La gente no entiende. Díganme qué tiene de primer mundo lo que acaba de decir Pablo, que el Estado te quita a tu hijo para que lo sometan a una terapia de hormonización. Si eso quieren en el primer mundo, perdón, yo me pongo la cerca. Ahorita que estaban hablando importantísimo de la identidad, como que les entiendo que hay unas identidades que son permitidas por el establishment. No, el mes gay es una identidad que aceptamos, el establishment, no sé, otra identidad, la mujer, abortera, etc. Pero, ¿qué identidades consideran ustedes que van a estar prohibidas o censuradas en el mundo? ¿Qué? ¿El hombre blanco heterosexual? A ver, ¿cuáles identidades están permitidas y cuáles no desde su punto de vista? Mirá, una característica que tienen, a ver, lo que pasa es que yo ni siquiera pondría en el mismo nivel de identidad la que ha marcado con las que ahora, porque, por ejemplo, ¿qué es la identidad homosexual?
Así es. ¿Qué es? O sea, si a mí me gusta jugar al fútbol, ¿significa que yo tengo una identidad de futbolero? Claro, exacto. Si a mí me gusta, no sé, el pastel de chocolate, Un pastelero. yo que tengo una identidad de un pastelero, o sea, el término de identidad es un poco más importante de si te acostás con un hombre o con una mujer. Es que reducen la identidad a cuestiones totalmente accidentales. Y características. Claro, imagínense que yo tengo una peca en la nariz y ninguno de los presentes tiene una peca en la nariz. Orgullo pega. Eso me da una identidad especial y derecho sobre todos ustedes, no tiene sentido. Entonces, digamos, hay un filósofo que describió la posmodernidad, que sería la era actual, como el fin de los grandes relatos. Es decir, hoy estamos buscando las particularidades más minúsculas para establecer categorías que son muy débiles, muy mutantes incluso, muy disolventes. Entonces, sí, yo puedo incluso darte 1500 identidades distintas. Vos mirá, por ejemplo, homosexual. Eso, hasta donde yo entiendo, puede ser un hombre homosexual, una mujer homosexual. Bueno, no. El hombre homosexual es el gay y la mujer homosexual es la lesbiana y son identidades distintas. Ok. Ahora, pero si el hombre homosexual o la mujer homosexual se disfrazan del otro género, entonces vamos a llamarle transgéneros. Pero si además hicieron una operación, una cirugía o se pusieron hormonas, vamos a llamarlos transexuales, que son una identidad distinta. Pero si además esta persona, no sé, cambia de género en el transcurso de X cantidad de días, le vamos a llamar género fluido. Pero sí, y así. Y si es un beso, y si es inmigrante, refugiado, exacto, esas identidades. Exacto, o sea, hay tantas identidades como situaciones que yo pueda construir como un marco para la opresión. Y esa es la verdadera identidad. Puede ser que lo que estoy diciendo solo es como dividir y vencer así. Y mira, me permito cortito, todo lo que terminas haciendo con todas estas categorizaciones absurdas es que en nombre de la diversidad, paradójicamente, lo que terminas haciendo es estandarizar de la manera más absoluta al ser humano, porque lo vuelves, eso lo he contado mucho tiempo, lo vuelves en una plasticina, en una masilla. Tú puedes ser lo que quieras ser, pero parte de esta misma idea de que todos somos así, indiferenciados. ¿Quieres ser transgénero chileno galáctico? Te puedes poner aquí está mi familia, esta es tu identidad. Pásame otra masilla, partimos siempre de la masilla. Tú que yo voy a ser pony galáctico anárquico, ya, otro. Pero ¿cuál es el punto? Esa masilla destruye verdades objetivas que son que existen hombres y mujeres. La moralidad sexual la desaparece, que son verdades autoevidentes, no necesitan explicarse. Un niño de 7 años puede ser un hombre y una mujer desnudos frente a la habitación, niño, hombre, mujer. Pero lo que hacen con eso es literalmente nos transformarse en así, es la estandarización absoluta del ser humano. Y eso que podemos llamar más que identidad, yo la llamaría ahora por economía de términos pseudo-identidad, sí se enfrenta a un asunto de una identidad sólida. ¿A qué me refiero con una identidad sólida? Que en esa identidad hay un anclaje en algo permanente. No puede haber algo idéntico a sí mismo si no hay algo que permanece en cambio. Sí, exacto. No puede haber un estándar. A ver, ¿qué significa la identidad de mujer? Bueno, significa una serie de características que están claras. Están claras y que es un sujeto que no va a cambiar, ni porque seas niña, adolescente, adulta, o que seas de México, o de Argentina, o de Perú, o que te acuestes con mujeres, o que te acuestes con hombres. Hay un sustrato permanente que va más allá de los accidentes. Y eso es lo que hay una sustancia que es definitoria. Entonces, ¿cuál es el punto? Esas identidades fuertes que hoy están en peligro, ¿cuáles son? Son algunas. Por ejemplo, el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? Hasta tal punto, hoy la mujer está en peligro que en Estados Unidos, en el primer mundo, volviendo al punto anterior, en el primer mundo la gente ya no puede decir qué es una mujer. Hay un documental, búsquenlo, ¿qué es una mujer? La gente ya no puede, y mirá que yo no te digo, de hecho, la gente de la calle quizás que sí, pero van a los académicos, a los políticos, a los periodistas, a los activistas, no pueden definir qué es una mujer. ¿Por qué? Porque esa identidad se ha corroído hasta tal punto por la pseudo-identidad que ya nadie puede dar una respuesta. Lo mismo pasaría por qué es un hombre. Hay otras identidades que hoy están en peligro, por ejemplo, la identidad del pueblo cristiano.
Eso es una identidad totalmente en peligro porque sus principios civilizatorios son los que hoy están en el blanco de esa misma agenda. El cristiano entiende que hay hombres y mujeres, el cristiano entiende que la familia es la célula básica de la sociedad, que tiene una misión para cumplir en esta tierra, incluso una misión a nivel teológico, ¿sí? Ya ni siquiera sociológico. Digamos, hay una serie de valores en esa civilización o esa identidad civilizacional que hace que esa sea otra identidad hoy en peligro. Entonces, ¿cuáles son las identidades principalmente afectadas? La del hombre, la de la mujer, la del creyente, pero creyente no en cualquier cosa, porque no es cierto que vayamos a un mundo sin creyentes. Hombre blanco, cristiano, heterosexual es el esclavo del siglo XXI. Exactamente, hombre blanco, cristiano, heterosexual es la peor escoria que vos podés encontrar. Y de ahí la segunda peor escoria es la mujer blanca, heterosexual, cristiana. Que decide ser madre. Una pregunta, creo que estamos llegando al punto principal. Estamos escuchando una serie de absurdos, cosas que a todos nos hacen como tener cierta incredulidad de lo que está pasando en el mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos en esta situación? O sea, ¿qué está generando esto y por qué? O sea, ¿por qué cosas tan ridículas están sucediendo y parece que no se pueden detener? No se pueden decir, digo, en su opinión. O sea, ¿cuál es lo que está detrás de esto? ¿Es el marketing que se compra más? ¿Hay algo más profundo? ¿La agenda de la ONU? ¿Por qué hay esta agenda? ¿Qué quieren ganar? ¿Qué quieren lograr? Explíquenos a los mortales. O sea, ¿por qué está pasando eso? A ver, plebeyo, ¿no? Es una agenda de control demográfico, que no es una cosa nueva, esto ya está documentado obviamente por gente intelectualmente pro y muy competente. Jacqueline Hayes, por ejemplo, doctorado en economía del Massachusetts Institute of Technology, ¿cuál fue su crimen? Ser mujer cristiana. Entonces Jacqueline Hayes es una bestia. Así la califican ahora. Steven Mosher, ¿no? También director del Confidential Research Institute, ha hablado mucho de esto. La Heritage Foundation ha hablado del control demográfico. O sea, no es que yo estoy inventando control demográfico. ¿Por qué? Porque sobra gente, supuestamente. Entonces, lo que tienes que hacer es reducir el número de gente. ¿Qué significa? Voy a dar un ejemplo. Cuando tú hablas del género o la identidad de género, lo que estás haciendo es estás disolviendo este concepto de una mujer. ¿Qué promueves por la ideología de género? Promueves comportamientos, promueves identidades y comportamientos sexuales no heterosexuales. Esto es muy importante. Los queer. Promueve comportamientos sexuales no heterosexuales. ¿Y los comportamientos sexuales no heterosexuales son conducentes a la procreación? No. En nombre de la diversidad, lo que está promoviendo es que gente se reproduzca menos. O sea, que ellos me abracen. Y exacto, en términos duros, y lo conversábamos ahora, en términos duros, la generación X, a la cual orgullosamente pertenezco, es la población de gente joven que se identificaba como LGBT homosexual era entre 4 y 7%. La generación Z o post-millennial de hoy, para ese mismo segmento poblacional, más del 20% se identifica como LGBT. Pasaste de 4,7 a más de 20. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que todo el adoctrinamiento arcoíris está teniendo efecto. Te pueden decir, no, es que más gente ha salido del closet porque hay menos discriminación. Sí, pero ellos pueden decir eso sin ningún apoyo empírico. Empíricamente sí puede decir campaña millonaria LGBT, campaña millonaria de organización, campaña millonaria de adoctrinamiento infantil, sexual, y si tienen base empírica para sustentar eso. Claro. Esa es una opinión personal. Mira, no solamente es una opinión, está respaldada por la documentación de Naciones Unidas. A ver, desde el año, uno de los grandes hitos en Naciones Unidas fue en Bucarest, el año 74, una gran conferencia de población y desarrollo, donde dijeron claramente que hay que buscar la forma de limitar el crecimiento poblacional cuanto antes. En el año 94 hicieron otra conferencia de población, pero lo hicieron en Cairo. Y allí dijeron directamente, hay que urgentemente bajar el nivel de crecimiento poblacional. Ellos en el preámbulo de ese documento final te dan 3 hipótesis, de baja, de media y de alta. De baja, de ahí al año 2015, el mundo va a tener 7.100 millones de personas. De media, el mundo va a tener 7.500 millones de personas. Y de alta, el mundo va a tener 7.800 millones de personas. ¿Qué pide entonces la ONU? Aceleremos todas las políticas públicas posibles para hacer descender la natalidad para que se cumpla el escenario de mínima, no de máxima. Entre otras medidas que exigen Naciones Unidas en ese documento final, está el aborto. Se pide legalizar el aborto más tarde para el año 2015.
Y el año siguiente, o sea, el año 95, se da la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, donde se obliga a todos los estados a adoptar el enfoque de género de manera transversal. O sea, ¿ustedes creen que el aborto es una conquista de una imbécil con el pelo verde en el sobaco, en las axilas, en color? No. A ver, acá hay poderes que son de magnitudes incalculables, que no tienen ni siquiera el menor empacho de dejarte su documentación publicada en sus sitios de internet para que la puedas incluso buscar, porque sabe que la gente no lo va a hacer de todas formas. ¿O ustedes se creen que la ideología de género es la conquista de una gente que salió a las calles con una banderita multicolor? No, hay capitales financieros incalculables. Y ahí hay políticas transversales ordenadas por Naciones Unidas. Hay apuestas comerciales a futuro, que son de mercado de las hormonas, apostando negocios que hoy no son, quizás que son nacientes, pero que en el futuro ellos, CRISPR, nanotecnología, hormonas, que van a hacer fortunas como están especulando. Incluso para darle más fundamento a lo que decía Miklos con respecto al control poblacional. La agenda de cambio climático, los acuerdos de París del 2015, ¿qué organizaciones fueron las que escribieron el borrador y les exigieron a todos los países miembros de las Naciones Unidas a firmar los acuerdos de París? Eran todas, absolutamente todas, organizaciones abortistas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Planned Parenthood? ¿Qué tienen que ver todas estas organizaciones con el cambio climático? Nuevamente volvemos al mismo tema. Claro, el cambio climático supuestamente va a afectar a la población más pobre, entonces el aborto nos va a dar la posibilidad de hacer que por compasión la gente no tenga que sufrir todo esto. Entonces tenemos que reducir la población. Si te fijas cortito, de manera lógica, olvídense de los argumentos. ¿El aborto te aumenta la población? ¿Sí o no? La ideología de género con los comportamientos homosexuales, ¿te aumenta la población o no? ¿La eutanasia te aumenta la población? Esto es de la perspectiva 100% lógica. Ahí donde está la evidencia, no necesita. Toma y que la hay, Yo lo digo hace un rato, nosotros venimos de países, o sea, vivimos en países del primer mundo. Bueno, a España, hoy la tasa de natalidad de España no le permite recambiar su propia sociedad, por eso tiene que depender de civilizaciones o barbarismos, más que civilizaciones, que no tienen nada que ver con el pueblo español. Claro, en España, por ejemplo, el aborto a mediados de los 80 se legalizó. Y vos ves hoy la tasa de abortos y el porcentaje está en 20% de embarazos, el 20% de los embarazos terminan en un aborto. O sea, ya descendiste el 20% de la natalidad solamente contando aborto. Solo con aborto hiciste bajar la natalidad un 20%. Agregale niños hormonizados, niños castrados, homosexualismo. La acción social a tener el repudio social a ser madre. Claro. Si eres madre, estás destruyendo el planeta. Ahí es discurso de perrijos. Hoy en España ya hay más perros en los hogares de los españoles que niños. Así es. ¿Sí? Ya hay más perros que niños. Y si vos miras el negocio hoy de los animales, yo sé que es un tema que a mucha gente le va a molestar porque todo el mundo está humanizando, por desgracia, porque es un gran daño que se le hace al animal, lo humanizan. Pero miren, por ejemplo, en Manchester salió un cine para perros. Entonces vos vas con tu perro, lo pones en la butaca, ¿sí? Y lo obligás a consumir algo que no entiende mientras vos le sacás todo la pizza. En Canadá tenés hoteles para perros donde la familia puede llevar al perro para que descanse de ellos el fin de semana. No es para ellos, sino que es para el perro, porque el perro se lo merece. Un hotel para perros. Y eso va a algo mucho más amplio, ¿no? Esta humanización de los animales, humanización de los robots. Los androides, Sofía, este androide tiene ciudadanía saudí, tiene pasaporte de Arabia Saudita. Imagínate, ¿cómo se llama esta cuestión? Androide, tiene derechos de persona. Entonces la gente dice, ¡ay, qué lindo, qué locura! No, estúpidos, están igualando a robots con seres humanos y después nos van a tirar a nosotros a... Mira, perdón, ahí está el punto. La humanización del animal es la animalización del humano. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Vos, mira esto. Mientras estamos todos preocupados por conseguirle hogar al gatito que estaba por allí perdido, que no digo que esté mal, ok, pero esa misma gente le importa un pito que estén destrozando a seres humanos en el vientre de sus madres. Lo mismo que están haciendo toda una cruzada por redes sociales para que el gatito tenga su hogar, son los que les importa un pito que maten a bebés en el cuerpo de las madres.
Te pongo otro ejemplo. En los niños de la calle. Hoy los niños de las calles se los trata como si fuesen peores que perros. La gente tiene más compasión por un perro en la calle que por un niño en la calle. Te cuento un ejemplo mío, digamos, de hace algunos meses. Yo estaba en Córdoba, fui a un restaurante, estaba cenando. Es un restaurante que da hacia la calle y tiene una galería, por lo tanto puedes estar afuera. Y yo veía que un perro, digamos, daba vueltas y hasta que llega a mi mesa y me pone la cabeza sobre la mesa. Yo tengo perro, me encantan los perros, pero conozco cuál es el lugar del perro. Entonces, perdió 20 followers. Digo, quizás que hoy pierda más. Y entonces, digo, claro, pasaban los camareros y era totalmente natural que mi plato de comida estuviese acá y que la lengua del perro estuviese acá. Para la gente que estaba ahí era algo natural. Entonces, lo llamo al tipo, le digo, escúchame, ¿podés sacarlo el perro? Que estoy queriendo comer. Aparte era un lugar, digamos, no era... No, era un lugarcito. A lo que va Marco con y corriendo. Sí, claro, yo serví así. Entonces, le digo que se ofendió al camarero, pero no entendía por qué yo le pedía que me sacara la lengua del perro de encima de mi plato. No lo podía concebir el tipo. Dice, ¿por qué? ¿Te molesta? Digo, no sé si me molesta, pero no tengo la obligación de que me guste. Así es. Y entonces, el tipo, claro, yo les tiro ese tipo de respuestas porque los desencajo un poco. Ahí perdí y peor que gloriado. Entonces, sacan al perro, y después ocurre que, claro, entra un niño que ha tenido 8 años, a vender bolsas, estas bolsas negras de consorcio para la basura, no grandes, a vender bolsas, qué sé yo, pasa por mi mesa, le compro bolsas, o sea, lo ayudo en lo que puedo, pero cuando se iba a las otras mesas, que las otras mesas habían estado con el perrito, ¡ay, qué lindo perrito! Toma todo mi plato, si querés te doy comida. Cuando aparecía el nene pidiendo ayuda en esas mesas, lo sacaban como si fuese un leproso, ¿sí? Lo sacaban como si fuese una escoria. Entonces, vos fíjate, ese es el efecto. Digo, no es gratuito. Humanizar al perro y vas a animalizar al hombre. Ese es el efecto. Y además, vos me dijeras, le hago un bien al animal por tratarlo como si fuese un ser humano, pero ni siquiera eso es así. Es decir, cualquier persona sabe que disfrazar de muñeca Barbie a tu perro no es un bien que le estás haciendo a tu perro. O que llevar a un concierto, que ahora no sé si vieron, las personas llevan a conciertos con el daño que le genera a los perros en los oídos, eso es una locura total. Y si me permites, Agustín, por ejemplo, esta idea, ¿no?, de los niños trans, una analogía excelente que encontré en Twitter de un anónimo que decía, así como se habla de niños trans, no, se habla, por ejemplo, de gatos vegetarianos. No, bueno. El perro O sea, no es el gato o es el niño, es el adulto que proyecta sus frustraciones o deseos sobre el niño o sobre el animal. En Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, existe el Animal Welfare Act, o Bill. Se llama la ley de los animales, del bienestar animal. Y no solamente se le dice animales, sino se le dice sentient beings, que significa seres sintientes. Ojo con el transhumanismo, con la creación de cualquier cosa que puede vivir, que puede sentir. Animales sintientes. Y esa ley del 2021 señala, que está en mi libro pronto en las librerías de toda América Latina, lo que te dice esa ley es que si vas a cometer, o si vas a abortar, por ejemplo, animales, es una ley que afecta a animales vertebrados. Animales vertebrados que vayan a ser abortados, por ley, si tiene 2/3 de preñez el animal, tienes que aplicar anestesia al animal que vas a abortar para que no sufra. Con la prohibición del aborto en término tardío ahora. Los fetos ya a las 12 semanas está probado científicamente que sienten dolor. Y estos malnacidos están promoviendo leyes para que aborten sin anestesia, sin nada, a bebés que están justo antes de salir del canal de parto. Imagínate. Te pongo un último ejemplo, yo ya me cayó la boca porque aparte tenemos que avanzar en nuestras grabaciones. Último ejemplo. Hace algunos meses, lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia habilitó el aborto para 24 semanas. Y, o sea, vos tenés un bebé, 24 semanas de gestación y lo podés destrozar. ¿Sí? Ahora, pocos días después, en otro fallo, prohibió
la pesca deportiva porque Era muy bueno. porque se iba a estresar el pescado. Mira, pues, Claro, como la pesca de... Pero en serio, no es una broma. Vos sacás el pescado, lo sacás del anzuelo, haces tu foto Lo traes de vuelta. y lo tirás de vuelta. Eso, sí, era un estrés para el pez. Entonces, la Corte Suprema, digamos, en Colombia hoy, resumiendo, podés matar a tu hijo con 24 semanas de gestación, pero no puedes sacarte una foto con un pescado. Sí, no, sí es una cosa. a mí, como conclusión, quedo interesadísimo y a la vez preocupado, ¿no? Con tantas cosas que a lo mejor no nos metemos todos los días y menos la gente, por ejemplo, en Nuevo León, que vivimos muy acelerados. México es de los países que lamentablemente menos se lee. Entonces, los libros de ellos deberían tenerlos todos en su casa, no sé si pueden recomendarnos uno cada quien. Bueno, la batalla cultural ahorita de Agustín, que está, lo puede contar directamente en todas partes. Ya me está cayendo más, Agustín. Llego al aeropuerto a mano, la batalla cultural. Me voy a la batalla, la batalla cultural de Agustín Lirazo, que tuve el honor de leer antes de que saliera, ¿no? Y ese es un publichero desde Budapest. Es cierto, es cierto. Otro libro. Y después, obviamente, los libritos de Pablo, que también ha sacado, Atrapado en el Puerto Equivocado. Sí. Y la mentira. ¿En dónde se pueden conseguir? Mis libros están disponibles, bueno, los de Agustín están disponibles en Gandhi, por ejemplo, en los aeropuertos. Sí. Mis libros aquí en México están disponibles. Si van a mi página pablomuñozescobrera.com o mis redes sociales, se van a encontrar el link para todo México, Sí. pero también van a estar en venta ahora en el Congreso de la Iberósfera en Hay Monterrey. otra cosita, si me permites, Claro, un claro. publicherry, como decimos en Perú. Viene ahora, bueno, acabamos acá, estamos empezando Iberósfera. En septiembre viene CIPAC. Y después, a fines de septiembre, el 24 de septiembre al 28 de octubre, una cosa así, vamos a estar de gira. Empezamos con Agustín, Nico Márquez, Pablo Muñoz y quien habla. Vamos a estar de gira unos 6 días junto con Agustín y después nosotros seguimos todo un mes. Así que ahí vamos, de hecho, en esa gira lanzo yo mi libro y van a estar ellos En más de 20 ciudades vamos a estar. Más de 20 ciudades de Es México. muy importante porque sé que hay gente que te sigue de esta ciudad. Vamos a estar estos 3 días en el Congreso de la Iberósfera, que va a ser en Monterrey. Empieza mañana, va del 13 al 16 de este mes. 13 al 15, perdón, 13 al 15 de julio. Sí. Pueden adquirir sus entradas en iberósfera.mx. Que ya quedan realmente, ahora sí podemos ir Boletos. Si los quieren ver en persona, si quieren escuchar Que vengan. información realmente útil, bueno, compren boletos para la Iberósfera y ponerlos Auditorio Río 70. Intenta. Ahí va a ser. Y ahí los esperamos. Río 70. iberósfera.mx. Así es. Pues bueno, por mi parte, agradecerles muchísimo, un placer conocerlos, escucharlos y Igualmente. bueno, volver a poderlos entrevistar. Gracias. Muchas gracias.